Me llamo Elena, tengo 28 años y nací en Valencia. Siempre quise una vida grande, luminosa, como esas familias que veía en revistas de papel brillante, los yates anclados en Marbella, los lofts minimalistas en Barcelona, las mujeres con gafas de sol gigantescas que caminaban sin prisa por Ibiza. Todo eso parecía tan lejos de mi barrio, pero a la vez tan cerca de mis sueños. Cuando conocí a Javier, sentí que ese salto podía ser posible. Él era hijo de un primo lejano de mi madre, pero el parentesco nunca importó. Nos enamoramos jóvenes, casi adolescentes. Y cuando nos casamos, hace ya 3 años, yo pensé, ya está, la vida empieza ahora. Javier trabajaba en una empresa tecnológica internacional con sede en Madrid. Gente importante. Su sueldo era bueno, mejor que el de cualquiera en mi familia. En el primer año de matrimonio vivimos con una alegría que parecía infinita, viajes cortos a Valencia Playa los fines de semana, cenas en restaurantes nuevos, noches de cine con helados caros y sin mirar los precios. En ese primer año yo llevaba vestidos fluidos, de colores cálidos, justo lo que me gustaba. Sandalias de tacón muy fino, una pulsera dorada que Javier me regaló en nuestra primera Navidad. Él me miraba como si yo fuera el lujo que él había soñado. Pero la miel se fue gastando con tiempo. Empezaron a llegar pagos, hipoteca, facturas, mis caprichos, la inflación que subía sin pedir permiso. Yo seguía pidiendo blusas de seda, perfumes franceses, bolsos pequeños pero de marca, porque creía de verdad que si una mujer se viste como la vida que desea, esa vida llega. Javier comenzó a ponerse serio. A veces silencioso. A veces demasiado lleno de números en la cabeza. El giro comenzó una tarde de jueves. Javier me llamó y dijo: voy a salir tarde de la oficina. Pero si quieres, ven un rato. Estoy solo en el despacho, casi todos se han ido. A veces ayuda tenerte cerca. Yo no lo dudé. Me puse un vestido negro de corte midi, espalda descubierta en forma de lágrima, unos pendientes que parecían de oro viejo, labios rojos suaves, pero sin exagerar. No era un look para provocar, era un look calculado. El tipo de elegancia que una mujer usa cuando quiere que el aire la admire sin tener que tocarla. Entré al edificio. Todo era cristal y acero. Minimalismo que olía a poder. Javier sonrió al verme y yo sentí que aún podía salvarlo de la ansiedad económica que lo estaba consumiendo. Pero entonces la puerta del despacho se abrió. Y entró Ricardo. El director general. Un hombre con una presencia que te obligaba a enderezar la espalda sin darte cuenta. Pelo negro con algunas canas muy elegantes, traje italiano, zapatos brillantes, ese tipo de perfume caro que no se reconoce la marca, solo se nota que no se vende en tiendas comunes. Él me miró como si yo ya fuera un personaje en su tablero. Así que tú eres Elena, dijo y su voz era baja, casi peligrosa de lo tranquila que sonaba. Yo sonreí educada, por dentro tuve un micro temblor. No miedo. Algo más parecido a adrenalina. Ricardo se acercó, se apoyó en la mesa de Javier con una mano, y habló con naturalidad. Tienes buen gusto, Javier. No cualquiera tiene a su lado a una mujer con porte. Mi marido se puso rojo. Yo sentí un extraño orgullo. Pero también un pequeño pinchazo de alerta. Ricardo era de esos hombres que no dicen una frase inocente jamás. Todas sus palabras tienen intención, aunque la intención tarde en revelarse. Nos invitó a cenar. Esa misma noche. Javier aceptó sin pensarlo. La cena fue en un restaurante en la zona alta de Madrid. Yo nunca había estado allí. Mesas separadas, luces bajas, vino que parecía líquido de joyería. Ricardo hablaba de inversiones, de las nuevas oficinas de México, de cómo la empresa estaba a punto de cerrar un contrato que podía cambiar todo. Y de repente, mientras hablaba con Javier, me miró a mí. Las mujeres como tú, dijo, le dan fuerza a un hombre. No lo olvides, Elena.
Y yo sentí que toda la mesa se comprimió en una sola frase. Cuando volvimos a casa esa noche, Javier estaba diferente. Como si hubiera recibido una inyección invisible. Me tomó de la mano antes de dormir y me dijo: Él es la llave. Elena, él es la llave para todo lo que soñamos. Yo cerré los ojos y no respondí. Porque en el fondo, yo ya sabía que esta historia apenas estaba empezando. Las semanas siguientes después de aquella cena con Ricardo fueron como un cambio climático lento dentro de mi matrimonio. Javier empezó a hablar de él constantemente. Ya no hablábamos de nosotros, ni de si íbamos a ver un piso nuevo en las afueras, ni de si queríamos un perro o un coche. No. Ahora todo era. Ricardo dijo. Ricardo piensa. Ricardo va a viajar a México. Ricardo anda detrás de un proyecto enorme. Era como si Javier hubiese encontrado un nuevo sol alrededor del cual girar. Y yo ya no era su centro. Yo era su herramienta para llegar a ese centro. Y esa idea me inquietó. Una tarde, cuando volví de hacer unas compras pequeñas, encontré sobre la cama una caja. Envuelta con cinta negra satinada. Javier estaba sentado al borde del colchón, sonriendo con una ilusión rara, casi infantil. Ábrela, dijo. Dentro había una pieza de joyería que jamás en mi vida pensé tocar, una gargantilla dorada, finísima, de diseño español, de esas que se ven en pasarelas de Madrid Fashion Week. No era exageradamente grande, era sofisticada, casi silenciosa, pero su valor estaba en el sello interior. Eso no lo compras en una tienda normal. Eso se encarga a un joyero. ¿De dónde? Pregunté. Javier bajó la mirada. Ricardo. Dijo que te quedaría bien. Dijo que la mujer que acompaña a un hombre que quiere crecer, debe ser tratada como reina. Me quedé sin aire unos segundos. No sé si fue orgullo, o una humedad incómoda detrás del estómago, una mezcla de vergüenza y poder. Yo no le pregunté nada más. Pero esa noche cuando me acosté sentí que esa gargantilla no era un regalo, era un símbolo. Algo se esperaba de mí. Al cabo de unos días, Javier llegó con otra noticia, con ese brillo desesperado en los ojos. Ricardo tiene una casa en la costa, cerca de Málaga. Quiere que vayamos un fin de semana, para desconectar. Lo dijo como si fuera algo normal, pero su voz temblaba levemente. Él sabía que aquello no era simplemente una invitación amistosa. Era una prueba. Una puerta semiabierta. Un examen. Yo respiré hondo y dije: Vale. No porque quería ir, sino porque quería saber hasta dónde era capaz de llegar Javier. La casa en la costa no era una casa. Era algo que solo ves en catálogos arquitectónicos. Planos diáfanos, cristales gigantes, una piscina infinita que se confundía con el horizonte del mar. Ricardo nos recibió en una camisa blanca impecable, sin un solo gesto brusco. Había algo inquietante en su calma. Algo calculado. Esa primera tarde él mostró la casa, nos ofreció bebidas frías, nos habló de proyectos. Javier asentía a todo como un alumno obediente. Yo observaba. A media tarde, Ricardo me dijo con naturalidad: Elena, acompáñame a la terraza. Quiero mostrarte la vista. Javier puede revisar los documentos que traje. Salimos a la terraza. El sol bajaba, y la luz tenía ese tono dorado que parece un filtro cinematográfico. Era irreal. Tu marido está dispuesto, dijo Ricardo sin rodeos. Está ansioso. Quiere ganar. Quiere un ascenso, dinero, posición. Quiere pertenecer a mi círculo. Yo no contesté. Pero el problema es que él no entiende algo básico, continuó Ricardo, mirándome de reojo: el éxito no se negocia con números. Se negocia con poder emocional.
Me acerqué un poco al cristal para mirar el mar. Las olas parecían hipnotizantes. Elena, su voz fue suave. En este mundo, las decisiones reales no se toman en oficinas. Se toman en miradas. En silencios. En gestos. El que controla el ambiente controla el resultado. Yo sentí su frase en la piel. No me tocó. No dijo nada indecente. No insinuó actos físicos. Pero su forma de hablar era más peligrosa que un acto directo. Porque él estaba programando el terreno. Y yo entendí algo brutal. Ricardo no quería mi cuerpo. Ricardo quería mi lealtad emocional. Quería que yo me convirtiera en su arma silenciosa. Para controlar a Javier. Para controlar el ambiente alrededor de mis ojos, mi voz, mi presencia. La noche cayó. Ricardo preparó una cena ligera, con vino tinto de una bodega privada. A mitad de la cena puso música suave, jazz español moderno, y dijo: «Quiero que se sientan como si ya estuvieran donde sueñan estar». Y yo pensé: ¿y si este hombre puede abrir puertas que nadie más podría? Javier parecía hipnotizado. Mi corazón estaba atrapado entre dos fuerzas contradictorias. El miedo moral y la fascinación por el poder invisible. La mañana siguiente en aquella casa de la costa comenzó silenciosa, con un olor a café recién molido que llenaba el salón entero. Javier ya no parecía mi marido de siempre. Desayunaba tenso, atento, como un empleado que quiere impresionar a su supervisor. Cada frase suya era una oferta de pleitesía. Era humillante verlo así, pero también realista. Yo veía a miles de hombres en España que cambiarían su alma entera por un ascenso, por un acceso a la mesa donde se reparten los beneficios. Ricardo entró al comedor vestido casual, pero elegante, pantalón beige, camisa azul sin corbata, un reloj suizo discreto. Saludó con calma. «Hoy os dejo un par de horas. Quiero que estéis tranquilos, disfrutad la piscina, la casa». Miró a Javier: «Tú relájate también». Javier sonrió con esa admiración absurda. Yo pensé: él ya no piensa por sí mismo. Un rato después, Ricardo dijo que tenía que hacer unas llamadas y se encerró en su estudio acristalado. Javier se ofreció a organizar algunos papeles corporativos para ayudarlo. Yo salí a la terraza con una revista que traje de Valencia. La brisa del mar movía las páginas sin que yo las tocara. Y ahí pasó algo que me golpeó. Del estudio salieron voces. Ricardo decía algo bajo pero firme. Javier respondía con sí, claro, por supuesto, entiendo, sí. No podía oír palabras exactas, pero la energía era clara. Ricardo le estaba enseñando a mi marido a aceptar nuevas reglas. Reglas no escritas. Reglas de intercambio, de poder, de sumisión disimulada. Cuando Javier salió del estudio, tenía otra vez esa mirada febril de alguien que se siente elegido. «Elena», me dijo, «Ricardo quiere invitarnos a cenar en Marbella esta noche. Un club de socios privados». Yo lo miré. «Eso no es normal, Javier». «Elena, no digas eso». Su voz se volvió cortante. «¿Sabes cuántos hombres darían lo que fuera para estar en esta posición? ¿Sabes cuántos matarían por estar en esta mesa? Ricardo confía en nosotros. No podemos decepcionarlo». Yo guardé silencio. Porque entendí que Javier ya no era mi compañero. Era un hombre tragado por un sistema. Y yo era el ticket de acceso. Esa noche me puse un vestido rojo profundo, largo, con una abertura lateral hasta media pierna. Sandalias de tacón fino color nude, y la gargantilla dorada que Ricardo me regaló a través de Javier. El espejo reflejó a una mujer que parecía rica. Aunque mi cuenta bancaria dijera lo contrario. Javier me miró antes de salir. «Así. Así te quería ver. Eso abre puertas». No dijo cuáles puertas.
No tuvo que hacerlo. El club de Marbella era una dimensión distinta. Mujeres de más de 50 con piel sin arrugas. Hombres con relojes que costaban lo mismo que una casa. Camareros silenciosos, alfombras gruesas, cristal tallado, luz cálida. Ricardo se unió a nosotros tarde. Se sentó al lado contrario de la mesa. Me observó primero a mí, luego a Javier. La vida real, dijo, empieza cuando uno entiende que el precio de la libertad es siempre un acuerdo. Javier bebió su vino sin pestañear. Yo sentí que el aire se volvió pesado. Después de la cena, Ricardo pidió a Javier que lo acompañara a ver unos documentos rápidamente en un salón privado del club. Se levantaron y se fueron. Yo me quedé sola en la mesa. Y esa soledad fue un espejo brutal. Mujeres de otras mesas me miraban de reojo, evaluando. Como si intentaran identificar si yo era una de ellas, o solo una invitada temporal. Una mujer mayor, pelo blanco, labios carmín, pasó cerca y dijo con una sonrisa mínima. Ten cuidado, querida. Aquí nadie te ofrece nada gratis. La frase se me clavó en la nuca. Cuando Javier volvió parecía mareado de ambición. No de alcohol. Ricardo se colocó detrás de él, apoyó una mano en su hombro y dijo, mirándome a mí. La semana que viene tengo un evento privado en Madrid. Quiero que vengáis. Será interesante. No había opción. Era una orden disfrazada de invitación. En el coche. De regreso a la casa de la costa, Javier se inclinó hacia mí con la voz baja, casi suplicante. Por favor, Elena. No me frenes ahora. Yo miré por la ventanilla. Las luces de Marbella se alejaban como si fueran un universo paralelo. Y entendí algo fundamental. No se trataba de traición física. Se trataba de traicionar mis propios límites. Y yo ya estaba caminando hacia la habitación más peligrosa de mi vida. Una donde las decisiones no se tocan con la piel, sino con la conciencia. Volvimos a Valencia después de ese fin de semana en la casa de la costa. Entrar en nuestro piso fue como entrar en otra dimensión, la cortina simple de algodón, el sofá barato comprado con promoción, la cocina pequeña. Era como si mi vida anterior quedara suspendida en ese espacio, mientras otra vida, la peligrosa, seductora, me esperaba fuera. Javier estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro, hablaba por teléfono a escondidas. Yo fingía no escuchar, pero captaba frases sueltas. Claro, Ricardo, sí, lo que tú digas. Ella vendrá. Confía. No, no habrá problema. Cada frase era una cuerda que me apretaba la garganta. No me pedían mi opinión. Me estaban poniendo en la mesa como parte del trato. La invitación oficial llegó 2 días después, un evento privado en Madrid, en un hotel de lujo, reservado para colaboradores estratégicos. Javier estaba pálido de emoción. Elena, escucha, me dijo esa tarde mientras yo me maquillaba antes de dormir para probar un nuevo delineado, si esto sale bien, Ricardo puede ponerme en dirección de proyectos. El sueldo sería 3 veces más. Es nuestro salto. ¿Entiendes? Es el salto. Yo respiré muy hondo. Y me miré al espejo. Mis ojos se veían más maduros. Menos inocentes. Como si ya hubiese cruzado un umbral invisible. Javier, le dije despacio, ¿qué se espera de mí exactamente? Él apretó los labios. Que seas tú. Que seas impecable. Que seas lo que él ve en ti. No respondió a lo esencial. Y en esa evasión estaba la respuesta. El evento fue en un hotel emblemático de Madrid, cerca del Paseo de la Castellana. Cuando entramos el olor era caro. Sí, caro. Es un olor que no describe el perfume, sino el poder. Flores blancas, alfombra gruesa, luz tenue.
Yo vestí un conjunto elegante, un vestido color champagne, de seda española, con espalda baja, pero no vulgar. Tacones finos marfil. Pelo suelto ondulado. Aretes largos, discretos. Me sentía como una pieza de museo, observada, analizada, evaluada. Ricardo apareció casi al final de la noche, como quien sabe que su presencia es el plato fuerte. Se acercó a nosotros, levantó su copa ligeramente y dijo bajito: ¿Veis este salón? Aquí no se habla de negocios. Aquí se forjan alianzas invisibles. Luego se dirigió directamente a mí. En este nivel, Elena, las decisiones no se firman, se seducen. Yo tragué saliva. La frase fue peligrosa en sí misma, aunque no incluyera nada explícito. No era deseo carnal lo que este hombre planteaba. Era deseo de control. A mitad del evento, Ricardo pidió a Javier que lo acompañara a conversar con un socio extranjero. Javier se fue. Yo quedé en una mesa con una vista increíble a los ventanales del hotel. La ciudad de noche se veía como un mapa de oro. Ricardo se sentó enfrente mío sin preguntarme. Tu marido quiere la cima, dijo con esa voz calma, que nunca sube el tono, pero no entiende todavía que la cima no se compra, se entrega. Yo levanté el rostro y lo miré directo a los ojos. ¿Qué quiere usted de mí? Pregunté. Él no sonrió. No hizo gestos. Que entiendas que tú tienes más poder del que crees. Tu presencia cambia el comportamiento de Javier. Cambia decisiones. Cambia coraje. Tú puedes dirigir un ascenso, sin firmar un solo documento. Se inclinó apenas hacia adelante. El mundo real pertenece a quienes controlan la atmósfera, no el contrato. Yo sentí un escalofrío muy fino. No en el cuerpo. En la conciencia. Ricardo no me pedía tocarlo. Me pedía colaborar en una coreografía moral. Una complicidad silenciosa. Volvimos a Valencia después de esa noche y Javier estaba eufórico. Dijo que había señales clarísimas de que Ricardo contaba con él. Que la dirección de proyectos estaba a la vuelta de la esquina. Que nuestro tiempo de mediocridad se había acabado. Pero mientras él hablaba, yo sentía que otra cosa había empezado. Un tipo de condena invisible. Porque yo ya no podía decir que no sabía. Ahora yo sabía. Y esa lucidez tenía precio. Esa semana empecé a sentir algo nuevo, un cansancio extraño, casi existencial. Como si mis deseos de lujo empezaran a pesar. Me di cuenta que ya no disfrutaba los perfumes caros tanto como antes. Que la gargantilla que me regalaron me quemaba el cuello, no físicamente sino moralmente. Porque entendí que toda esa belleza era una trampa brillante. Y detrás de esa trampa había una maquinaria enorme en la cual yo era pieza esencial. Una noche mientras Javier dormía, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido. Elena. Tú aún puedes elegir. Ricardo no cree en finales cerrados. Me quedé helada. ¿Quién lo envió? ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Una puerta paralela? No pude dormir. La historia acababa de entrar en una zona aún más peligrosa. O yo controlo esto. O esto me tragará viva. Al día siguiente del mensaje misterioso yo estaba como suspendida. Miraba a Javier desayunar y veía a un hombre que ya no era mi compañero. Él hablaba de números, de la posible fecha del ascenso, de la nueva oficina que quizás dirigiría. Decía estamos cerca como si él fuera protagonista, cuando en realidad él era un peón. Mientras él hablaba, dentro de mí algo crujió. Javier, le dije, ¿que estás dispuesto a pagar por todo esto? Él me miró como si no entendiera. Elena, por favor. No dramatices. Estamos a un paso de cambiar de vida. ¿Por qué ahora empiezas con dudas? Porque ahora yo entendía el precio.
Y él no. Esa tarde Javier recibió una llamada. Yo estaba en el salón. No oí palabras exactas, pero sí escuché el tono. Después colgó. Este sábado, dijo casi sin respiración, Ricardo nos quiere ver en Madrid otra vez. Será la reunión final. La definitiva. Me quedé paralizada. Yo sentía que esa reunión final no era final de negocio. Era final de mi inocencia. Los días previos al sábado yo viví como en un cristal. Me ponía ropa bonita y la odiaba. Miraba mi armario lleno de prendas que yo había deseado tanto, y ahora cada tacón parecía un símbolo de mi propia vanidad. La noche anterior al viaje volví a ver la gargantilla dorada. La dejé sobre la mesa. La luz reflejaba su brillo perfecto. Y pensé. Ricardo me regaló la llave. Pero la llave no abre el lujo. Abre la prisión. No dormí. El sábado por la tarde llegamos al hotel de Madrid. Javier estaba nervioso. Sudaba. Yo estaba fría. Ricardo nos recibió en un salón privado, más pequeño con paredes de madera oscura. Solo estábamos nosotros tres. No había música. No había camareros. No había otros invitados. Solo él. Ricardo se sentó, juntó las manos, miró primero a Javier, luego a mí. Hemos llegado, dijo, al punto en el que se define el futuro. Javier empezó a hablar rápido, a ofrecer cifras, argumentos, capacidades. Ricardo levantó una mano y lo silenció sin agresividad. Ese gesto fue más poderoso que un grito. Javier, dijo él, tú quieres lo que yo tengo. Pero no entiendes el mecanismo. No se trata de talento. Se trata de quien está dispuesto a sostener el sistema. Luego Ricardo me miró directamente. Y Elena lo entiende más que tú. Mi corazón saltó en el pecho. Yo no hablé. Ricardo siguió. No hace falta que ella haga nada. Ella ya hizo lo esencial, estar aquí. Aceptar la lógica del juego. Cruzar la puerta. Javier tragó saliva. Ricardo se incorporó, tomó una carpeta, la puso sobre la mesa. Esto es para ti, dijo a Javier, tu ascenso. Tu puesto. Tu futuro. Javier lo miraba casi llorando. Solo hay una condición. El silencio fue mortal. Elena, dijo Ricardo, tú debes decir que también quieres seguir. Javier giró hacia mí. Su mirada era un ruego desesperado. Elena, por favor. Yo sentí que todos los días de mi vida, desde que era niña soñando con vestidos caros, me empujaron hasta ese punto. La vida que yo quería, estaba aún sí. Pero ese sí, no era un acuerdo profesional. Era mi rendición moral. Sentí mi garganta seca. Y dije. No. Ricardo no se sorprendió. Asintió como si hubiese previsto mi respuesta. La libertad, dijo él, también tiene su precio. Cerró la carpeta. La guardó en un portadocumentos. Se fue. Javier se desplomó en la silla como si le hubieran arrancado la columna. Volvimos en silencio a Valencia. 3 semanas han pasado desde ese día. Javier no me habla. Vive como un fantasma dentro de la casa. Yo siento que él me odia, porque perdí su sueño. Pero en realidad él ya lo había perdido antes, cuando entregó su voluntad a otro hombre. A veces miro la ciudad desde la ventana de nuestro piso y pienso. Tal vez todavía puedo reconstruir mi vida. Limpiarla. Pero anoche. Volvió a llegar un mensaje desde el mismo número desconocido. No creas que terminó. Algunas puertas no se cierran nunca. Tú tocaste la estructura. Ahora la estructura te observa. Mi mano tembló.
Porque entendí que Ricardo no era una persona. Era un sistema. Y este sistema nunca deja salir tan fácilmente a los que una vez estuvieron dentro.